La trata de personas con fines de explotación sexual o laboral es uno de los delitos más rentables del crimen organizado, pero con una particularidad, que es que todas esas ganancias ilícitas representan el producto de trabajos forzados y de violaciones a derechos humanos de víctimas concretas. La propia ley de reforma, la ley de trata del año 2012, había dicho muy claramente que todo el devenido económico, el producido económico que se puedan generar por condenas o por procesamientos penales en estos delitos debía ir directamente a la víctima. Sin embargo, esta no tenía una práctica asentada y en los últimos años, desde la Procuraduría, junto con la Dirección de Recupero de Activos a cargo de María del Carmen Chena, y obviamente con los fiscales que están en las distintas provincias, fiscales federales que están en las distintas provincias, logramos distintos precedentes en la Casación Federal que sirvieron de base muy sólida para la discusión parlamentaria de esta ley. La ley de Fondo Fiduciario para Atención a Víctimas de Trata de Personas lo que ha hecho es incorporar buena parte de la jurisprudencia que ya venía consolidándose, sobre todo en la Cámara de Casación Penal Federal, entre ellos este fallo que haces mención, en donde se obligaba a los jueces a restituir y a reparar económicamente el daño ocasionado por el delito a las víctimas. Para lograr una sentencia condenatoria que a la vez establezca un rubro civil, que sería la restitución económica, se requiere de un trabajo de los fiscales a lo largo de todo el proceso penal. Primero, en la identificación de cuál sería, digamos, ese monto específico que requeriríamos restituir al final del proceso y efectivamente lograr las distintas etapas del recupero de activos a lo largo del proceso penal. Lo que se plantea a través de esta fórmula es la posibilidad de medir a cuánto asciende la ganancia ilícita que obtuvo el tratante en relación a cada víctima concreta. Por eso la víctima pasa a tener un rol central en el cálculo y se tiene que tomar en cuenta el tiempo que estuvo siendo explotada. En los casos de trata con fines de explotación sexual se va a tomar en cuenta la cantidad de prostituyentes por día que fue obligada a recibir y el valor al cual ascendía cada acto concreto de explotación, ¿no es cierto?, que en la jerga se conoce como precio del pase. Además de eso se va a tomar en cuenta lo que denominamos el lucro cesante, que es toda aquella ganancia que ella hubiera podido obtener si en lugar de estar siendo explotada sexualmente hubiera podido trabajar libremente. Además de todo lo que sean gastos médicos, gastos de asistencia psicológica, de transporte, de abogados, cualquier gasto que hubiera incurrido la víctima a raíz de este delito. Y el remanente es lo que se destina al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas, que incluso tiene una función de reparación solidaria para aquellas víctimas que no pudieron obtenerlas durante el proceso. Este año, luego de un proceso legislativo que se inició en octubre del año pasado y en el que venimos trabajando como Procuraduría ya desde antes, se logró la sanción de un fondo fiduciario, es decir, se le dio una naturaleza jurídica, que es la de fondo fiduciario, a este fondo de asistencia directa a las víctimas. Esto es importante porque este tipo de fondos se crean solo por ley. Hay víctimas que han logrado que su caso resulte un caso exitoso porque se han recibido una condena a sus responsables y que a su vez ese caso ha logrado embargar bienes, y hay otros casos en donde las víctimas no han logrado eso porque sus explotadores no resultaron personas que hayan tenido bienes a su nombre o dinero, con lo cual esas víctimas no van a poder de su propio caso hacerse dinero para la restitución. Entonces este fondo fiduciario lo que intenta es hacer una suerte de derivación igualitaria de esos derechos hacia todas las víctimas. En los casos de trata de personas estamos siempre ante un universo de víctimas que tienen una dificultad enorme para el acceso a derecho y el acceso a justicia. Cuando la ley pone en cabeza del Ministerio Público Fiscal y de los jueces y los obliga a restituir y a reparar, lo que está haciendo está salvándole a las víctimas todos esos obstáculos que habitualmente tiene para el acceso a ese derecho de restitución, que si no, de otro modo, le sería muy difícil obtener.